amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo. El audaz de Benito Pérez Galdós, el espectro de Susana. Huyendo del loco, Sotillo salió despavorido de la casa, y no habían dado 20 pasos cuando otro hombre que estaba oculto en el hueco de un portal le detuvo y le dijo: «¿Ya has despachado? Erré el golpe. Me ha pasado un fracaso. No he podido. Un maldito espantajo. ¡Qué gallina eres! Si don Buenafuente me hubiera encargado a mí esa comisión». El personaje que así se expresaba no era otro que el famoso héroe llamado Pocas Bragas, y quien conocimos en casa de la Pintosilla, hombre célebre por su reciente excursión a Ceuta, de donde volvió con grandes datos y novedades para su arriesgado oficio. Buena la has hecho. Ya no te pongas más delante de don Buenaventura. Mira lo que pienso hacer. Pero alejémonos de aquí. Escucha, dijo Sotillo, apretando el paso. Quedamos en que le haría una señal en cierta casa. Él tiene en mí una confianza. Doy 2 golpecitos en la ventana y se la encajo. ¿Qué? La gran bola de que desempeñé la comisión. Verás cómo le saco los 1000 reales que me prometió. 1000 reales, cosa más rara. En mis tiempos no valía eso más que 4 duros, y hasta por 30 reales despaché yo. ¿Qué te parece lo que pienso hacer? ¿No me ves como estoy manchado de sangre? ¿Pero quién te ha herido, indio? Cuenta lo que te ha pasado. Déjalo para después, te diré. Aquel figurón, yo me había visto nunca en aquel hombre. La verdad, chiquillo, me dio miedo. Verás, como no te da los 1000 reales. Verás como sí, tiene en mí una confianza. Con estas y otras razones llegaron a la calle del Factor. Esperó el uno tras la esquina, el otro hizo su señal, salió Rotondo, como sabemos, y en la turbación que dominaba en espíritu no dudó un momento que el hecho estaba consumado, y más viendo manchado de sangre el brazo de Sotillo. Pero toda la elocuencia de éste no logró sacarle el dinero, por lo cual los 2 héroes partieron muy alicaídos en dirección a los barrios bajos. «¿Vas a casa de la Pintosilla?», dijo el uno, «que así está presa. Vámonos a donde Meneos». «Pues vamos a casa de Meneos. Buena te espera cuando el señor Rotondo descubra que le has engañado. Es que no me verá el pelo por jamás amén, porque mañana me voy a Sevilla, en donde me han hecho una proposición. No podemos seguirlo en su diálogo, porque en otra parte pasa algo que exige nuestra atención». Una vez que Rotondo volvió al cuarto de Cárdenas, después de haber hablado en la calle con Sotillo, los 2 amigos trataron de la entrega de los 20.000 duros. Y el afligido tío de Susana no pudo al fin eximirse de entregar la llave de la caja.
Y hacía largo rato que don Buenaventura se ocupaba muy tranquilamente en contar el dinero que necesitaba, cuando se sintió ruido en el portal. Es que vuelve de buscar a Susana, dijo don Miguel, muy agitado. Es preciso que yo salga con el mayor interés a preguntarles. ¿No le parece a usted? Excelente idea. Sí, conviene que haga usted bien su papel en esta comedia. Cierre usted la caja. Guarde usted ese dinero. Coja usted en su mano las pelucas y haga como que se despide. Rotondo hizo todo lo que Cárdenas le mandaba y salió por la puerta excusada. Don Miguel se levantó entonces del lecho y abrió la puerta de su despacho. En el momento en que se sentía más cercano el ruido de los que subían la escalera. ¿Qué hay? Dijo asomándose, pero apenas había articulado esta pregunta, lanzó un grito agudísimo y desgarrador y cayó al suelo como herido del rayo. Lo primero que vio al abrir fue la figura de Susana, que sonriendo le dijo: Tío, yo estoy aquí. Todos entraron en el despacho a auxiliar al señor de Cárdenas, a quien juzgaron víctima de una impresión de alegría. El pobre hombre tardó mucho en volver de su desmayo. Terminamos aquí el capítulo 22 del Audaz de Benito Pérez Galdós, la página wikisource.org. Este capítulo es muy cortito, se titula El espectro de Susana. Continuamos en el siguiente capítulo 23, El pastor Fileno. El curso de los acontecimientos de esta historia exige que nos traslademos a Aranjuez, residencia entonces a más de la corte de España, de los señores de Sanahúja y de su pastoril engendro Pepita, que se encontró como el pez en el agua al recorrer la huerta y el soto. Cuán superiores eran aquellos sitios a la casa de Madrid, donde no se conocían los placeres que proporciona la contemplación de la naturaleza, ni se espaciaba el ánimo libremente respirando aire puros y extendiendo la vista por praderas más o menos risueñas, en cuyo fondo se destacaban las grandiosas y seculares arboredas de la isla y del Príncipe. Pepita no cesaba de establecer esta comparación, haciendo notar las ventajas del campo con un entusiasmo que concluía por aburrir a cuantos la rodeaban, pues no se oían en su boca otras palabras que estas. Papá, mire usted aquel árbol. ¿No ve usted aquella nube? Mamá, ¿qué te parece ese arroyo que va serpenteando hasta traspasar todo el llano? Con tales razones pasó la mañana, insensible a las súplicas de su madre, empeñada en que cosiera, bordara o se consagrara a cualquiera de las menesteres propias de su sexo. Esto no era posible. Pepita tenía su cabeza organizada de tal modo que no cabía en ella otra cosa que las contemplaciones en que la vemos constantemente embebida. En nuestra época hubiese sido lo que hoy designamos con la palabra romántica,
Pero como entonces no existía el romanticismo, la sobreexcitación cerebral de la joven Sanauja se alimentaba de interminables deliquios en que todos los campos se le antojaban Arcadias y ella pastora, según había leído en sus endiabladas poesías. Recorría la campiña con su libro, pues había logrado sustraer uno de los secuestrados por su padre. Se sentaba bajo los árboles, leía en voz alta, se recostaba sobre la hierba, hacía traer un par de ovejas y otros tantos cabritos que adornaba con cintas y flores. Después le parecía impropia la lectura y mucho más conveniente el recitar de memoria, que así lo hizo, hasta que se cansó de este monótono ejercicio y se quedó muy triste notando que le faltaba una cosa importante, indispensable, una cosa de que no se podía prescindir para que aquella farsa tuviera visos de sentido común. Le faltaba el pastor. Fija en la idea, en su imaginación, no tuvo paz en todo aquel día. Era preciso buscar un pastor, pero ¿dónde? ¿Quién? Digamos en honor suyo que este deseo no significaba para ella una aspiración amorosa, era simplemente una exigencia de escena, y su sentimiento respecto al soñado compañero de sus retosos pastoriles era puro hasta la insulsez. En aquella naturaleza todo era empalagoso, como la literatura que la inspiraba. Y el cielo, propicio siempre con los locos, le deparó lo que buscaba. Aquella tarde, en el momento en que los rayos del sol trasponían por el horizonte, dejando en las copas de los árboles, en los techos de las casas y en la superficie del jarama resplandecientes rayos de luz y perfiles y destellos de mil colores. En el momento en que las ovejas se aproximaban unas a otras, buscando cada una abrigo en las calientes lanas de las demás. Cuando salía el humo de los techos y empezaban a pedir la palabra las ranas para su discusión nocturna, cuando la naturaleza se dormía, impresionando los sentidos con recuerdos virgilianos. Pepita encontró lo que deseaba. Encontró su pasto en un chico que, habiéndose presentado unos días antes en la puerta de la casa, hambriento, cubierto de harapos y pidiendo limosna, fue recogido por los colonos, que eran gente compasiva. Este chico le pareció desde el primer momento tan propio para el caso, tan interesante para su color tostado, sus grandes y expresivos ojos y su expresión inteligente, que no vaciló en poner en ejecución su pensamiento. A pesar de la repugnancia de sus padres, el chico fue arrancado al pastoreo de los cerdos en que le tenía ocupado. Se le dio de comer y de beber a cuerpo de rey. Se le arregló una cama en la casa y al día siguiente las ovejas, los criados y los labradores le vieron en la huerta coronado de flores y cintas y muy satisfecho del papel que estaba desempeñando. Se le puso el nombre de Fileno y los cerdos quedaron sin su guardián.
Los señores de Sanauja, aturdidos todo el día por los saltos de juegos y cabriolas de María y de Fileno, que discaban de lo lindo en la huerta y en el soto, determinaron poner mano en tal abuso, quitándole a su hija aquel juguete que debía de volverla más loca. Con este propósito llamaron al infante pastor al estrado y entablaron con él el siguiente diálogo, que es el indispensable reproducir con toda puntualidad. ¿Cómo te llamas? Pablo, contestó el chico con timidez. ¿De dónde eres? El muchacho alzó los hombros para expresar que no tenían idea de la patria. Este es un vagabundo de esos que no se sabe quién les ha parido, y no parece sino que sale de las piedras, dijo la señora. ¿De dónde vienes? Contestó el pastor recordando, de un pueblo que está lejos, lejos, lejos. Pues nos dejas enterados, ¿tienes padres? Fileno movió la cabeza para decir que no y clavó la barba en el pecho avergonzado de las penetrantes miradas de aquellos señores. ¿Con que no sabes dónde estabas antes de venir aquí? ¿En qué? Contestó recordando. Ah, en Chinchón. ¿Son de allí tus padres? No, señor, yo estaba allí con medio dientes. ¿Y quién es ese medio dientes? Uno que lleva títeres a los pueblos cuando las fiestas. Y tú dejaste a ese saltimbanquis o él te echó de su casa. Yo me fui solo y lo dejé porque no quería poner de barriga en la punta de un palo que él cogía con la boca. Así. Y Pablillo se puso su callado en la boca, queriendo imitar la habilidad de su patrono, el señor Mediodientes. A mí me ponía en la punta, allá arriba, pinchado por ahí, por la tripa. Y te pusiste tú. Lo hicimos en casa algunas veces para hacerlo después en la plaza, pero me daba mucho miedo y aquella tarde antes de la función me marché por el camino. ¿Y has venido pidiendo limosna hasta aquí? ¿Y ese mediodiente dónde te tomó? En el camino, allá por Ondarganda. Yo estaba con otros chicos pidiendo. ¿Y entonces de dónde venías? ¿Dónde estaban tú antes de salir por esos caminos? Yo, allí donde el tío Genillo, pero me pegaban y una mañana te fugaste. ¿Era la casa de tus padres? No, 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 señor. Era donde la tía Nicolasa y la señorita de don Lorenzo. Como me estaban siempre pegando, me fui de la casa. ¿Y no te acuerdas en qué pueblo estaba esa casa? Tú tienes tú tienes cara de ser un truán redomado. Estaba en Alcalá. Buenas cosas habrás hecho tú en esa casa. Cuando te pegaban no era por cosa buena. Pero tú no tienes algún pariente, no tienes hermanos. ¿Tú te acuerdas de tus padres? Sí, yo me acuerdo. Mi padre estaba en la cárcel y yo con él. Buena pieza sería también el pobrecillo. ¿No es verdad, Cleto? Dijo la señora. ¿Y te acuerdas del apellido de tu padre? Se me llamaba como yo. ¿Pablo? ¿Y qué más? Pablo Muriel. A ver, dijo señor de Sanauja, recordando. Me parece que ese nombre no me es desconocido. ¿No es ese aquel administrador del conde de Cerezuelo a quien encausaron?
Sí, don Pablo Muriel, y precisamente en Alcalá vive el conde. Yo creo que este chico debe de quedarse allí, aquí, pero en la labranza. Es una obra de caridad y si dentro de 10 años sabe algo más que cuidar los cerdos, se le puede ocupar en cuidar las mulas. Por supuesto que si descubre malas inclinaciones, con ponerlo otra vez en el camino para que se vaya con el señor Mediodiente, mientras los Sanahúja deliberaban sobre la suerte del pastor Fileno, éste volvió a la huerta. El pobre chico estaba rebosando de felicidad porque comer bien después de tanta hambre, vestir después de tanta desnudez, oírse llamar en verso y verse bien tratado después de tantas amarguras, le pareció un sueño, una de aquellas visiones que percibía por las noches en la casa de Alcalá, y que le impulsaron a salir buscando aventuras como un caballero andante. En Gracia, invitada por los de Sanahúja, llegó Aranjuez al siguiente día. Desde que acaeció la prisión de Leonardo, la pobre viudita se había desmejorado mucho, merced a la infernal tiranía de doña Bernarda, dirigida en lo espiritual así como en lo humano por el padre Corchón. En Gracia había sido constante y firme en sus sentimientos, a pesar de todo, y lejos de disminuir su afecto hacia la pobre víctima de la Inquisición, se había alimentado sin cesar una remota y endeble esperanza, pero no había vuelto a recobrar su buen humor y el trasladarse a Toledo precisamente cuando el pobre preso había sido también conducido a la cárcel de esta ciudad, no era el mejor medio para curarse de sus melancolías. Doña Bernarda estaba, no obstante, muy tranquila. Confiaba en la solidez probada de los muros del Santo Oficio y creía que la pasión de su hija se enfriaría poco a poco hasta llegar a su completa extinción. Pero dejemos a un lado estas consideraciones para venir a lo que ahora nos importa, a que en Gracia, entretenida en presenciar los esparcimientos bucólicos de su amiga, habiendo hecho el pastor Fileno un interrogatorio parecido al que hemos copiado, comprendió al instante que era hermano del amigo de su desgraciado novio. Al momento enteró de todo a los señores de Sanahúja, asegurándoles que el hermano de Pablito vivía y que estaba en Madrid y que había hecho inútiles pesquisas para encontrar al pobre niño abandonado. Los padres de Pepita creyeron en conciencia que debían mandar a Pablito a Madrid. De este modo hacían una obra de caridad y al mismo tiempo le quitaban a la pastora Mirta su juguete. Así se convino, en efecto, sin más discusión, y aunque ocurrió el inconveniente de no saber dónde Martín habitaba, en Gracia lo arregló todo diciendo que ella escribiría a don Lino Paniagua, remitiéndole el chico para que se hiciera cargo de entregarlo a Muriel. Se notificó a Pepita la determinación y que, quieras que no, Fileno fue despojado de sus cintas y encomendado a unos arrieros que al día siguiente salían para la corte. La felicidad de Pablillo, que se había visto
transportado a un Edén donde no se le ocupaba en otra cosa que en brindar y en poner atención a las estrofas de Meléndez y de Cadalso, concluyó de repente, cuando se vio en poder de los arrieros, le pareció que todo aquello había sido un sueño. No seguiremos a Pablillo en su viaje antes de hacer mención de la llegada a Aranjuez de doña Bernarda, la cual, encontrándose muy sola por la ausencia de su hija y aún más por la de Corchón, determinó ponerse en camino, cediendo al fin a las muchas indicaciones de los Sanahújas. Llegó con todo el cuerpo molido, renegando de los zagales y carromateros, de la distancia, del tiempo, de la contrariedad de habérsele olvidado su libro de horas y una pasta de chocolate para la jornada. ¿No sabe usted, señor Don Cleto? Decía a los 10 minutos de haber llegado. ¿No sabe usted cómo he tenido ayer carta del padre Corchón? No tardará mucho en volver. ¿Qué de cosas dice? Está muy ocupado, ya lo creo. Como que habían ido pocas personas a consultar con él negocios de Estado. Pues si viera usted, don Cleto, el cariño que le ha puesto don Juan Escóiquiz. Vamos, que ya para él no hay más que don Pedro Regalado. Corchón para arriba, corchón para abajo y sin corchón no hay nada. Le digo a usted que están locos con él. Y si cae Godoy, como dicen, y sube el príncipe, ya le tenemos obispo. Y no así de cualquier parte, sino de Salamanca o León, cuando menos, a no ser que en 2 palotadas me lo hagan arzobispo como merece. Pero hijas, ¿no sabéis que a Pluma le han puesto preso? Si vierais cuántas novedades me cuenta, y de Susanita no sabéis nada, pues hijas, se ha enamoriscado de un hombre, santo Dios, del mismo enemigo, y la robó una noche, y no se ha vuelto a saber de ella, pues parece que la tiene escondida en una cueva. Si me he quedado muerta, y qué gente tan mala hay en el mundo, señor don Cleto, que a mí no me digan si se hiciera un buen escarmiento, pero como dice don Pedro Regalado, mientras están las riendas del gobierno en manos del guardia. Doña Bernarda, sin dar tiempo a que los demás le contestaran, continuó en su charla, infatigable, ávida de desembuchar lo que traía en el cuerpo. La galera en que Pablillo debía de ir a Madrid estaba preparándose en la ventana de los juegos y entretanto él, acompañado de otro chico de su misma edad, hijo de uno de los arrieros, se pasaba en la gran plaza de Aranjuez en el momento en que una gran muchedumbre se había acumulado allí para ver a las personas reales que saldrían pronto de paseo. Entre los diversos grupos había uno en que varios hombres hablaban con mucho calor. Pablillo, atraído siempre por todo lo que fuera animado e imponente, se acercó, metiéndose en el corrillo sin más ceremonia, como es costumbre en los chicos curiosos y vagabundos. Entre aquellos hombres descollaba uno a quien los demás oían con mucho respeto y con evidente admiración.
De pronto pasaron los coches de palacio cargados de príncipes, princesas, gentilhombres, camaristas y por último una pesadísima carroza en que iba Carlos IV, María Luisa y el príncipe de la Paz. Al pasar junto al grupo, el hombre aquel a quien todos oían con tanta atención, dijo mirando a los personajes regios: todos tienen que caer. Pablillo ni oyó la tal cosa, ni de oírla lo hubiera entendido, y corrió tras los coches fascinado por tanta grandeza y esplendor, llamándose principalmente la atención la escolta que custodiaba a los reyes. Él, según dijo a su improvisado amigo el hijo del arriero, no había visto nunca cosa tan bella. Poco después salió para Madrid, casi a la misma hora en que su hermano partía para Toledo. Bueno, amigos, terminamos este capítulo, segundo capítulo de hoy, el capítulo 23 del Audaz de Benito Pérez Galdós en la página Wikisource de dominio público, titulado El Pastor Fileno. Muchas gracias por estar ahí, besitos, cuídense mucho y hasta un próximo video.